En el nuevo capítulo de la Mesa 13, que es el último de este ciclo sobre octubre, estamos con el antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, Pablo Ortúzar, que desde Inglaterra está conectándose a la Mesa 13 de Tele13 Radio. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy bien, y gracias por la invitación. Pablo, para que situemos contextualmente esta conversación, estamos grabando un par de días antes de que se conmemoren, de que se conmemore un año desde el 18 de octubre, así que en rigor no sabemos lo que va a ocurrir el fin de semana o lo que ocurrió el fin de semana para efectos de quienes están viendo esta conversación. No obstante, de todas maneras, eh, independientemente de lo que ocurra, se pueden sacar conclusiones habiendo pasado un año desde lo que nos sorprendió. ¿A ti te sorprendió tanto como a mí o como a muchos? O sea, sí, aparte que yo ni siquiera estaba allá, así que ahora mirando en retrospectiva, siempre las cosas uno entiende que ve las causas y todo lo demás. Y de alguna manera la magnitud del estallido sí me sorprendió, pero la cosa venía bastante mal desde antes. En el fondo, a mí me había parecido muy poco responsable el uso de la represión policial previo respecto a los estudiantes que estaban con este movimiento de saltarse los torniquetes. Y esa cosa fue, digamos, más o menos sumado a las frases de los ministros, fue generando una bola de nieve no, pues, que se salió de control en alguna medida. O sea, ¿te llamó la atención lo que ocurrió esa semana en términos de, al menos de lo que después conocimos como el problema policial, el problema de carabineros, ¿no? Sí, no fue algo tranquilo. La decisión de meter a fuerzas especiales al metro me pareció bastante poco criteriosa. Y, y eso se sumó a las frases claro, los ministros, algunos alegan que fueron sacadas de contexto, el tema de las flores, de levantarse más temprano. El ambiente estaba ya muy caldeado, pero, pero claro, lo que pasó después fue de otra magnitud. Eh, También a mí me llamó la atención que subieran el pasaje del metro en esa fecha, porque históricamente yo me acuerdo perfecto, porque era estudiante, las alzas de la locomoción y el metro eran en verano, justamente por razones obvias. Claro, Eh, para que no pasara nada, digamos, claro. Justamente. Y el tema transporte siempre ha sido muy sensible en Santiago, y como en todas las grandes Mm, ciudades. Y entonces también me llamó la atención y esto había pasado más poco tiempo después de un alza en las tarifas eléctricas. Entonces, mm. Ya, era, esa puede ser una variable, ¿no? Como la variable desaprensiva, podríamos decir, de la desaprensión, que finalmente es talento político, ¿no? claro, o sea, del mal manejo, un mal manejo político casi desde el principio, uno puede decir, de la situación, pero que terminó, como decía antes, en una situación de una magnitud distinta, más bien desconocida por lo menos para mi generación. Tú estás haciendo tu doctorado en Oxford, en Inglaterra, y por lo tanto tienes una oportunidad que es distinta para nosotros, porque lo estás viendo todo a la distancia. Yo sé que estás muy metido y leo tus columnas en la tercera todas las semanas, muy interesantes, por supuesto, pero es distinto verlo desde fuera, tener alguna distancia para mirarlo. ¿Cómo has visto lo que ocurrió este año? Sí, o sea, justamente mi tesis, la tesis en la que estoy trabajando sobre los orígenes judeocristianos del principio de subsidiariedad, y justo en ese minuto estaba, cuando fue el estallido social, yo estaba estudiando lo que fue la destrucción de Jerusalén por los romanos, después de la rebelión Ajá. del año 70. Y sí, que o sea, está bastante mezclado, digamos, en la forma de mirar los sucesos. Eh, pero por lo menos para mí fue súper importante. Yo no tengo internet en la casa, ¿Ya? y por lo tanto mi acceso a la información generalmente es a través de medios más tradicionales y con información más bien chequeada. Entonces no estoy metido en las redes sociales, y eso a uno lo expone menos a nivel de emociones, y permite una mirada un poco más distante, bueno, además de la distancia física, pero, y también más racional. Yo creo que esto fue importante. O sea, efectivamente esos son momentos donde poder mantener la calma y poder mirar las cosas
con más con tranquilidad, si uno quiere, o distancia, es muy importante. Es muy interesante eso, porque lo mencionaste en algún momento, el tema de haber metido funcionarios de fuerzas especiales de carabineros adentro del metro, y la represión policial de ese salto de torniquetes que fue el prolegómeno de lo que iba a ocurrir el 18. ¿Cómo viste el tema de derechos humanos? ¿Lo viste como una cuestión de violación sistemática? ¿Lo viste como un regreso al periodo de Pinochet, como algunos pretendieron mostrarlo? ¿O lo viste como una cuestión más puntual de determinados funcionarios o de determinados mandos que no supieron aplicar protocolos? ¿Cómo ves ese tema? Sí, lo que pasa es que esto es como los casos de colusión o cosas así, que los directorios siempre dicen, bueno, es que los gerentes, ¿quién iba a imaginarse que era gente tan mala, digamos? Pero después cuando uno ve cómo están organizados los incentivos que pone el propio directorio, que da exigencias enormes, digamos, pone incentivos muy altos, y que conducen al final también a que mucha gente, digamos, de los gerentes, digamos, sea muy tentador irse por el camino de las malas prácticas. Y aquí pasa algo parecido, o sea, al final descargar en carabineros mal entrenados, con jornadas eternas, eh, con muy poco, digamos, conocimiento o con muy poca estrategia, que además tienen que obedecer a la autoridad sí o sí. El mantener, el resguardar el orden público en una situación en que además la autoridad política no contribuye mucho o nada a apaciguar los ánimos, obviamente conduce a unas situaciones que ya las vimos y que son violaciones a los derechos humanos. Y han habido violaciones a los derechos humanos. Ahora, no, aquí esto no es la CNI, no es la DINA, pero obviamente son situaciones muy preocupantes, muy lamentables, terribles, y el tema de cómo evitarlas, cómo precaver esas situaciones, también tiene que ver mucho, creo yo, con la responsabilidad de la clase política. Lo comparo también con el caso de la Araucanía, digamos, donde se ha hecho que a Carabineros prácticamente se ha dejado a cargo de Carabineros el conflicto mapuche, como si ellos tuvieran herramientas o pudieran arreglarlo, poniendo incentivos de bonos y además de armamento pesado para operar en la zona, y casi sin gestiones políticas al respecto. Diciéndoles, los políticos después comentan la situación de la Araucanía como si fuera una lucha eterna entre dos tribus enemigas, el carabinero y los mapuches. Una cosa ridícula, muy lamentable. Y acá también, en el fondo, se dejó el orden público por completo, casi en manos de las fuerzas especiales. Y eso tiene, de fuerzas especiales además, no muy bien entrenadas, digamos, estrategias de represión, de control, que no son las óptimas, y una situación de dimensiones además desconocidas. Ya, o sea, hay una Entonces, segunda, perdona, hay una segunda variable de incapacidad política, y ahora no solo del gobierno, sino que del sistema político, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. No, en el fondo, la política o los políticos se vieron desbordados y sostener un poco la situación quedó en manos de gente con muy pocos medios para hacerlo, y que cayeron obviamente, rápidamente en muchas situaciones de brutalidad policial. Mm. Entonces, bueno, en el fondo, y ahora que se discute la reforma a la policía, que yo creo que es algo, es un debate interesante, si es que lleva de manera inteligente y profunda, eh, una de las cosas claves también es ver hasta dónde puede llegar la capacidad, digamos, los deberes, las funciones que se cargan en la espalda de una policía antimotines o antidisturbios. Si no, en el fondo, la República no puede descansar en los hombros de una policía antidisturbios. Es necesario, la gestión política es necesaria. Y yo creo que eso en muchos casos en Chile se deja de lado bajo la idea de que se puede recuperar el orden a palo, y eso no es así.
ya lo describías tú, la incapacidad política de prever lo que ocurrió y de haberle echado eventualmente parafina al fuego con algunas declaraciones. Está este tema de la incapacidad de manejar el orden público y controlar los esfuerzos represivos de Carabineros desde el punto de vista político, que también fue un combustible en lo que ocurrió en los días sucesivos, posteriores al 18 de octubre. Pero hablemos de la variable ideológica. Tú, el año 2017, fuiste parte de ese libro que se llama El derrumbe del otro modelo, que es la idea de que este libro tan simbólico, tan emblemático, digamos, de la crítica al modelo liberal que se había instalado en Chile, tenía un diagnóstico equivocado. Sin embargo, muchos piensan que lo que ocurrió el 18 de octubre de alguna manera daba la razón a quienes pensaban que el modelo estaba agotado y que había que cambiarlo, básicamente. ¿Cómo ves esa discusión un año después de lo que ocurrió? Sí, lo que pasa es que lo que planteamos en nuestro libro es que la respuesta, que en el fondo, lo que plantea el libro de Fernando Atria, Yoñanti y el resto, que en realidad son dos libros, porque la parte económica no tiene nada que ver con la parte política. Yo no sé de hecho, si se leyeron entre ellos, digamos. Pero, sí, porque al final es Cieplan, y la primera parte es otra cosa, nada que ver. Ese libro su estrategia es ser un anti-libertad y desarrollo. Ellos parten Atria en Neoliberalismo con rostro humano, que el libro, que en el fondo el otro modelo es una versión de difusión del mismo argumento, dice que lo que hizo Libertad y Desarrollo fue colonizar las instituciones públicas a partir del régimen privado. Y lo que ellos pretenden hacer es colonizar las instituciones privadas a partir del régimen del Estado. Esa es la oferta, digamos, esa es la idea. Y en mi opinión, y lo que nosotros planteamos, es que la libertad que ofrece digamos, el mercado, la sensación democrática que ofrece el mercado, no era algo que, digamos, estuviera puesto en duda o que estuviera colapsando en el caso chileno, y que, por otro lado, esta idea de neutralizar a la sociedad civil, neutralizar a los privados desde el Estado, no era un programa digamos, que probablemente fuera bien recibido. Y eso fue, o sea, cuando se destruye o se intenta destruir la educación particular subvencionada, ninguna de estas personas tiene a su hijo ahí, por supuesto, ni mucho menos. Ni siquiera en los colegios privados, digamos, de precio medio. Ese movimiento es resistido, digamos. O sea, la idea de que es justo que si yo me esfuerzo y consigo, digamos, organizo mi economía familiar de tal manera para poder entregarle a mi hijo ciertas ventajas, para poder entregarle ciertas oportunidades, no creo que esté siendo fuertemente condenada. Ahora, uno puede decir, bueno, pero hay otras áreas donde las ideas del otro modelo pueden ser menos, porque de hecho, por ejemplo, Atria, su punto es básicamente extender lo que él considera que es la lógica del modelo de salud inglés o británico, del NHS, a otras áreas del orden social. Y en el caso de salud, a mí me parece que es discutible el tema. Es discutible, y más todavía considerando la situación de la ISAPRE. Porque es un caso donde hay menos, donde efectivamente, si a uno le dicen, es justo que si yo me esfuerzo, digamos, que yo hago una organización de la economía familiar para poder tener acceso a mejor salud, que en el fondo significa que si tengo más plata voy a tener mejor acceso a salud, y uno puede decir, la verdad es que no, porque nadie elige enfermarse. Entonces uno está más de acuerdo ahí. Y también porque la neutralización, esta idea de colonizar bajo los criterios del régimen del Estado a las instituciones privadas, parece menos problemática en el área de salud, porque es un área que está regida por un consenso científico mayor. Obviamente hay puntos más complejos, como el caso del aborto, digamos, y de la objeción de conciencia, donde Atria, a pesar de que digamos, pretende guiarse por nociones cristianas, en general está del lado más estatista y más liberal. Pero son problemas menores comparados con el caso de la educación, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, yo creo que la crítica se sigue sosteniendo. Creo que el rechazo, digamos, a las reformas del gobierno de Bachelet dejaron en evidencia
que el camino, digamos, de la colonización estatal de los sistemas de vida no es la respuesta que están esperando la mayoría de los chilenos. Y también que el Estado en Chile per se, porque obviamente personas como los autores de ese libro tienen muy poco contacto con el Estado. O sea, a lo más irán al registro civil de Vitacura, pero que la experiencia cotidiana del Estado no es una experiencia liberadora, igualadora, digamos, de Enaltecedora. libertad y fraternidad, no, ni de dignidad tampoco. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido lo que nosotros dijimos se sostiene bien. Ya, Solo que, pero para efectos de analizar lo que ocurrió el 18 de octubre, hay mucha gente que piensa, Manuel Canales lo piensa, también Carlos Peña, en eso coinciden, aunque probablemente sus respuestas sean distintas después, pero coinciden en que parte de las razones del estallido está en en que la promesa que tú sostienes, Pablo, que esto es, si yo me esfuerzo puedo tener mayores bienes o mayores recompensas, socialmente hablando en distintos ámbitos de la realidad, esa promesa no está cumplida por el modelo, particularmente desde el punto de vista de la educación universitaria, y es que es esa generación la que finalmente termina estallando porque básicamente se siente estafada. no, por supuesto, o sea, en eso también nosotros siempre fuimos claros, y eso nos distingue de los diagnósticos, no sé, de libertad y desarrollo, que dirían que no, hoy día estamos bien, mañana mejor. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que no, o sea, que efectivamente la estructura, la organización de la vida que hay hoy día y la forma en que funciona las instituciones chilenas no dan el ancho para cumplir la promesa que se hizo. En el fondo, tenemos un divorcio, o lo que aquí hubo es un desarrollo que sacó al 50% de la población de Chile de la pobreza y la dejó en algo que llamamos clase media, pero que en realidad es como una especie de territorio de nadie, porque son personas que son demasiado ricas para lo que ofrece el Estado, porque es un Estado que está Claro, organizado para sacar gente de la pobreza, pero claro. no para, una vez que logra eso, digamos, no, hasta ahí No puede llega. hacerse cargo, digamos, claro. Y un mercado, digamos, donde las ofertas que hay para esa misma clase media son siempre, digamos, digamos, son deficitarias. O sea, es una clase media que es demasiado pobre para el mercado y demasiado rica para el Estado. Y en el fondo esa distancia entre la estructura social y la estructura institucional es la que no logró ser compuesta, sobre la que no se trabajó en los últimos 20 años. No se acompañó a esa clase media. Y la solución a eso, Pablo, es simplemente ajustar los parámetros de la focalización o habría que acometer reformas mayores. No, son reformas mayores, pero son también reformas que ojalá se hubiera ido... bueno, hay muchos otros factores que están involucrados, pero es una dirección de reforma que se debió haber tomado antes y que no se tomó porque el mismo sistema institucional que nos dio muchísima estabilidad que digamos, permitió en alguna medida el crecimiento económico, al mismo tiempo fue una estabilidad que evitó, o que se logró a costa de no ir reformando, pensando, digamos, tomándonos en cuenta qué iba a pasar con estas personas una vez que salieran de la pobreza y cuáles eran los fenómenos urbanos y sociales que íbamos a enfrentar en ese momento. También demográficos, hay que pensar que, digamos, desde hace unos 5 años se está empezando a jubilar una generación tremendamente masiva, pero pobre. Claro. Y esa es una carga que cae sobre millones miles de hogares, digamos, que no tienen, que ya están colgando el alambre, digamos, endeudados, con muchos compromisos económicos. Claro, y a eso se suman, digamos, dos adultos mayores con una pensión ínfima, y que una nueva exigencia económica, y eso reventó a muchas economías domésticas. Y eso va a seguir pasando. Eso es parte de la situación en la que estamos y eso es un fenómeno demográfico. Y entonces, preguntándotelo, combinas al plebiscito y al proceso constituyente, que seguramente va a venir después. ¿De qué se va a tratar eso? ¿Se va a tratar de grandes luchas ideológicas respecto del tipo de sociedad que queremos construir o se va a tratar de encontrarle soluciones a ese tipo de problemas, al problema de los pensionados, al problema de la salud, al problema de la educación y de dónde van a trabajar los que logran educarse y cómo pagan y cómo financian esos estudios? No sé si
si existe esa diferencia real entre estos problemas prácticos y grandes miradas respecto de cómo tiene que estar organizada la sociedad, digamos. El problema aquí es que en el fondo hay una lucha del poder por parte de las élites. Yo he dicho que hay también hay una polarización a nivel de élite, y un fenómeno que Peter Turchin llama la sobreproducción de élites. En el fondo, las élites en Chile, si bien la desigualdad se ha mantenido más o menos estable, el número de personas para el número de cargos de privilegio, de influencia y de, digamos, etcétera, es mucho más alto que antes. Yeah. En el fondo el porcentaje, el 1% sigue siendo el mismo, pero contiene muchas más personas. Y eso ha generado un fenómeno de competencia por el poder y por y además considerando que la clase media es tierra a nadie, en el fondo es la lucha por las posiciones de dominación son cada vez más radicales. Entonces hay un conflicto de élite que hace más difícil procesar los problemas sociales. Pues las élites en el fondo están luchando por el poder, por espacios de influencia, y no están tan interesadas en resolver los problemas sociales. Los usan como excusa, como herramienta de batalla, digamos, de maniobra, pero es distinto a que estén buscando salidas. Entonces es una situación riesgosa en ese sentido. Porque es muy distinto un debate constitucional, o sería muy distinto un debate constitucional si que estuviéramos tratando de debatir acuerdos en torno a política pública, a diseño del Estado, a diseño institucional, para hacernos cargo, digamos, de reformas que logren estabilizar sistemas de vida que sean dignos y que sean vivibles, a un debate constitucional que sea una batalla campal por posiciones de poder y de influencia. Yo ahí, porque en el fondo, aquí no, el tema es que no se hicieron las reformas a tiempo, digamos. No se hicieron las reformas a tiempo, y como no se hicieron las reformas a tiempo, hoy día nos vemos enfrentados a un escenario donde la clase política está deslegitimada. Y se necesita dar impulso a una serie de reformas sociales, pero cuyos frutos, digamos, por estas reformas toman tiempo en madurez. Entonces no va a ser cosa de un día para otro, y además son inversiones altísimas. Si financiar servicios, digamos, para las clases medias y articular eso es carísimo. Entonces, el debate constitucional de alguna manera nos permite ganar tiempo, pero ese tiempo ganado debería ser, digamos, utilizado justamente para echar a andar en paralelo, digamos, o como parte de esto, las reformas necesarias. Si no se hace así, yo me temo que vamos a terminar de aquí a 4 años con una nueva constitución y una tremenda desilusión, porque no se va a ver, en el fondo, en los hechos materiales no se va a haber logrado mucho, pero y después de la polvareda, digamos, las élites van a ver quién agarró más en la trifulca. Pero eso no nos sirve para nada, digamos. Lo más urgente entonces es acometer las reformas, en tu opinión, hacer cosas, digamos. Sí, o sea, lo más importante del debate de diseño institucional y de ritmo de reforma, porque lo que se le debe ofrecer, lo que se le debe, digamos, al país es un programa de reformas a 20 años, que sea creíble y que también sea realista. La clase política no parece estar interesada en eso, está en un nivel de pelea realmente bajísimo, no se está discutiendo institucionalmente. Y lo que más, o sea, yo leo las cosas que aparecen de repente y son, oye, las pensiones son malas porque no hay derecho a la vejez digna, entonces vamos a poner vejez digna en la nueva constitución y listo. Y eso es un engaño, ¿no? Eso es mentir, básicamente es mentir. Ya, Esto es un tema de recursos la y organización institucional. La eventual convención constitucional o donde sea que se discuta el cambio constitucional, no va a ser una discusión respecto del el modelo de subsidiariedad o la focalización o lo que pensamos que tiene, cómo tiene que ordenarse la sociedad, sino más bien va a ser una clase, otro tipo de discusión, una discusión más bien sobre cómo repartir cuotas de poder, si es que te interpreto bien. O sea, puede derivar finalmente simplemente en eso. En una trifulca, por ejemplo, para entregarle más, qué sé yo. Sí, una trifulca es una repartija, digamos. Y si es así, vamos a estar en problema enorme y el estallido social se va a repetir de aquí a 10 años, porque
porque los problemas van a seguir ahí, digamos, no se va a generar un horizonte de expectativas razonables respecto a que el país va avanzando y va mejorando en una dirección consensuada, lo cual es muy absurdo, porque si uno se fija, desde Matei hasta Boric, están más o menos de acuerdo en lo que se debe hacer, digamos, en la idea de un Estado social. Ahora, es la forma de este Estado social, que es un tema más de diseño institucional, el que uno esperaría que se estuviera discutiendo. Es decir, si va a ser un modelo de Estado social subsidiario o estamos más bien pensando en un Estado social de bienestar, que esa es la idea. Y luego, en el fondo, junto con ese debate está el tema del financiamiento. ¿Hay recursos para esto? ¿Cuáles son los plazos para esto? Porque además es bien absurdo, si somos un país que tiene el presupuesto, tenemos menos presupuesto que Portugal, digamos, creo que tenemos el PIB de Turquía, pero queremos tener el sistema de transporte noruego, o las pensiones noruegas, el sistema de transporte alemán, el sistema de salud inglés, qué sé yo. Y eso es imposible, pero sí podemos orientarnos, digamos, hacia un diseño redistributivo que haga más vivible la vida y que se haga cargo de los problemas de millones de chilenos. Pero para eso se necesita un debate institucional serio, y no es lo que hay hoy día arriba de la mesa. Hoy día hay unas repartijas, digamos, de poca monta, mucho deseo de venganza, además, como le vamos a hacer daño a la élite política, que es mentira. O sea, eso es la misma élite política ofreciendo hacerle daño a la élite política. Ese yo creo que es el gran problema. Y si no salimos luego de esa situación, de ese shock, un señor me comentaba una vez, me decía que Chile es como, hoy día es como él usaba el ejemplo, decía, es como el marido que encuentra a la señora con otro, que lo está engañando. Y que no quiere saber nada, ya, porque en el fondo el proyecto compartido que ellos creían que existía, en verdad era una mentira. Y como no quiere saber nada, él decía, este marido, digamos, va y rompe las cosas de la casa, qué sé yo, se emborracha, no quiere saber nada de nada. Está como en una situación de negación. Yo creo que está bien, efectivamente tocamos fondo en ese sentido, pero es momento de ver qué se hace para adelante. No podemos quedarnos ahí, no podemos construir nada desde ahí. Y efectivamente, si uno mira la discusión política, es como eso. Pablo Ortúzar, el antropólogo social, investigador del IES, está en este capítulo de La Mesa 13. Pablo, te agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros desde Edimburgo. En Edimburgo estás, ¿no? En Edimburgo, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.